Como modo de introducción, resulta necesario señalar que el eje de indagación de trabajo se ubica bajo el título Identidades, la configuración jerárquica de la diversidad. En este orden de ideas, la pregunta seleccionada por el grupo consiste en cómo se manifiestan las relaciones de poder en las perspectivas que presentan las fuentes. En efecto, para poder responder a esta interrogante, el grupo formula como tesis que las narrativas hegemónicas y contrahegemónicas reflejan la utilización del discurso como instrumento de poder, ilustrando, por un lado, el discurso hegemónico como una herramienta para afianzar el poder y, por otro, el discurso contrahegemónico como herramienta de resistencia. Resulta necesario señalar que la fuente estudiada de Honda Cartagena, escrito por José María Samper en 1858, refleja una perspectiva de élite criolla, ubicándose a la luz de la tesis como una narrativa hegemónica que refleja la utilización del discurso como instrumento de poder para afianzar la sociedad criolla al mismo. El beneficio que se vislumbra del texto es para las élites criollas y sus respectivas manifestaciones de cómo debe comportarse un ciudadano, utilizando como ejemplo la civilización blanca y europea obviando al resto de etnias, resultando palmario que quien se ve afectado por la narración de Samper son precisamente dichos sujetos extraños, etnias distintas, describiéndolos como hombres primitivos, brutales, semisalvajes, hijos más bien de la ignorancia. Lo escrito expresa que las culturas distintas están relegadas a un segundo plano para la conciencia del hombre occidental, por lo tanto vulnerando la igualdad con la que se deben tratar todas las concepciones de vida y cultura. A pesar de la diversidad de etnicidades, existe exclusivamente para Samper una concepción de civilización correcta que verdaderamente representa la superioridad del hombre, la cual se identifica con el hombre criollo que se asemeja y adopta las enseñanzas del viejo continente. En efecto, el autor de la élite narra con superioridad moral intrínseca sus encuentros con etnias distintas, expresando racismo que refleja una narrativa hegemónica, materializando así la utilización del discurso como instrumento de poder. En vista de lo anterior y aunado a lo establecido por Helg en su texto Libertad e Igualdad en el Caribe colombiano, es claro que lo relatado por Samper es una manifestación flagrante de lo que se describe como la meta de los criollos de crear un discurso andino encaminado al blanqueamiento de la población y la desaparición de los negros puros y de los indios, para así restringir severamente las maneras mediante las cuales los afrocolombianos pueden expresar su singularidad sin excluirse a sí mismos de la nación. En virtud de lo afirmado por Helg, se ilustra que Samper busca a través de su narración precisamente suprimir las maneras de los negros, descartando sus maneras simplemente porque no son parte del comportamiento civilizado derivado de las enseñanzas de los europeos. En efecto, se identifica el mismo discurso andino entre la narración de Samper y las tácticas denunciadas por Helg, específicamente la creación de un discurso encaminado a eliminar cualquier rastro no blanco de la población colombiana, reflejando una narrativa hegemónica, materializando así la utilización del discurso como instrumento de poder, concretamente el discurso hegemónico como una herramienta para afianzarse al poder. En este orden de ideas, el texto interrogante sobre el progreso de Laureano Gómez se enmarca en un contexto de la construcción de Estado-Nación que se estructura dentro de un discurso de progreso y civilización proveniente de Europa, centro dominante y hegemónico dentro del orden mundial establecido. De esta manera, la construcción de una identidad nacional desde la intelectualidad hegemónica colombiana manifiesta la importancia de asemejarse a la cultura dominante. Desde esta lógica se consolida la importancia de un saber científico que justifica la inferioridad del mestizaje, puesto que desde la medicina y la biología se manifiesta el peligro de las razas inferiores como los negros y los indígenas para el proyecto de progreso. Estas identidades se presentan como un gran problema para ser superado, ya que suponen un atraso proveniente de un determinismo geográfico y biológico. En este sentido, el discurso de Laureano Gómez se inscribe dentro del marco de la biopolítica, puesto que se resalta la preocupación de poblar una nación en construcción que está destinada al fracaso por la escasa presencia de una raza y una clase capaz de civilizarse. De esta manera, las relaciones de poder desiguales se justifican y se legitiman tanto por una clase dominante y hegemónica como por un tipo de saber científico. La fuente titulada Sonidos del agua, músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Sur es un registro audiovisual publicado en YouTube, el cual consiste en entrevistas realizadas a diferentes habitantes afrodescendientes del Pacífico colombiano que en el video se presentan realizando diferentes actividades, como fabricar la marimba, cantar y finalmente se encuentran los que se encargan de contar historias de la música a su territorio.
En este sentido, es importante notar que no hay una sola voz en el video, ya que consiste en un conjunto de narraciones. Por ende, se puede decir que es la voz de una comunidad de afrodescendientes que quieren explicar, definir y repensar las prácticas ancestrales de su música. Esto supone un momento de apertura a la comercialización y globalización de las tradiciones, costumbres y de las artesanías de estos grupos étnicos. Es importante resaltar que esto por su parte no es algo malo, sino que empieza a mostrar cómo estos grupos pretenden autodefinirse y a su vez propone un periodo en el que estos grupos deciden qué hacer con su legado ancestral y con sus prácticas. De esta manera, se puede afirmar que el video es una puesta en escena, pues como cualquier fuente es una selección detallada de los hechos narrados. De acuerdo con esto, se vuelve pertinente afirmar que la fuente pretende convencer al lector que la música y los instrumentos utilizados por las comunidades afrodescendientes en el Pacífico colombiano representan un modo de vida ancestral, pues argumenta que la música representa la identidad de este grupo de personas que a su vez demuestra la conexión que existe entre ellos, su territorio ancestral, la música marimba y los cantos del Pacífico. Esto lo muestran cuando afirman que la música y las expresiones artísticas han mantenido la unidad de estos pueblos afrodescendientes, pues estas prácticas no han desaparecido con el tiempo. Al afirmar esto, hacen una clara conexión con los sentimientos que invocan con su música, pues afirman que los cantos se utilizan para diversas cosas. Entre ellas se encuentran las sátiras, enviar razones, los enamoramientos y los mensajes de las mujeres. Con esto postulan a su música como modelo de vida, pues representa su felicidad y sus tradiciones, que tienen una relación directa con las prácticas que desarrollan en su territorio. Esto se hace evidente en el video en el momento en el que relatan que la riqueza del territorio se ve en los ritmos de su música, como por ejemplo en el sonido del agua que se ve en el río y en el mar. Con respecto a esto, es importante hacer énfasis en la manera en la que se intenta hacer un llamado a la memoria histórica del grupo, pues el video pretende ser una exposición del significado de las prácticas tradicionales de esta comunidad, al mismo tiempo que busca generar una descripción, redefinición y resignificación de la identidad afrodescendiente. Se puede observar cómo a través de este proceso se rompen las lógicas y las narrativas establecidas por los grupos hegemónicos que pretenden definir y limitar las identidades, vidas, derechos y prácticas de este grupo de personas. En este sentido, el video genera un espacio en el cual estas personas son los autores responsables de sus propias narrativas. Es necesario resaltar que son ellos los que cuentan su propia historia, es decir, no hay un agente externo a la comunidad que implante y cree una narrativa acerca de sus legados y de sus actividades. Lo importante de la fuente es que muestra cómo un grupo de personas que históricamente ha sido silenciado o que no ha podido contar con su propia voz sus propias historias, logran tener el control de lo que quieren comunicar. Un ejemplo de esto es la fuente del canto de Montaraz. Mediante este se denota la relación que tienen los habitantes de una cultura con los extranjeros o personas aledañas a esta. En otras palabras, se denota una beneficencia hacia la familia que vive alejada de la sociedad, ya que nadie perturba la tranquilidad en la que viven. Sin embargo, se denota que ellos mismos se ven perjudicados debido a la lejanía en la que viven, ya que la policía no puede llegar a protegerlos de la misma manera que a las personas que viven en el pueblo. Este tipo de medios de expresión busca convencer de la tranquilidad que se puede vivir en la soledad, en donde no es necesario tener a alguien que atormente la vida para vivirla, y que lo propio es mejor que lo desconocido. En consecuencia, para esas culturas, el lema parte del "yo vivo mejor así". En esta fuente se denota la relación entre las Por otra parte, mediante la fuente del alma negra de María Teresa Ramírez, se puede notar un beneficio o toma de poder por parte de los colonizadores, ya que estos tomaron las riquezas y libertad que las comunidades afroamericanas tenían. En otras palabras, la generación de sufrimiento y la separación de las familias denotaba un provecho de la cultura, mientras que se vulneraba cualquier derecho que pudieran tener estos. De igual forma, se denota que los perjudicados son los afroamericanos, debido al despojo de derechos otorgados por los españoles, ingleses y demás. Además, mediante este poema se transmite la intranquilidad que un día sufrieron estas culturas a manos de quienes en ese entonces tenían el poder, los que pasaron de tenerlo todo un día y por culpa de unos pocos se les fue arrebatado de un momento a otro. En un ejemplo de otro grupo étnico, vamos a tratar el informe de los arhuacos, escrito en 1968 por un destacado dirigente e intelectual indígena llamado Vicente Torres Márquez. Se destaca cómo los indígenas pertenecientes a las cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta se reconocen a sí mismos, hablan de sus historias, creencias y tradiciones, entre las cuales está respetar a las personas de diferentes razas, a quienes ellos llaman sus hermanitos mayores y menores. Dado que el texto es dirigido al señor ministro del Gobierno Nacional, lo que los indígenas arhuacos principalmente buscan es hacer entender al gobierno que, así como ellos han respetado los límites, creencias y tradiciones de otras culturas, sean respetadas las de ellos también. No quieren más verse obligados a mezclar su cultura con la de la sociedad supuestamente civilizada. No quieren perder más de su territorio para que la ciudad crezca aún más. Ellos quieren privacidad, respeto y tolerancia hacia su raza y cultura. A la luz de la diversidad de fuentes utilizadas, lo que se ha pretendido es responder a la interrogante: ¿cómo se manifiestan las relaciones de poder en las perspectivas que presentan las fuentes? En efecto, respondiendo a dicha pregunta, se ha sustentado mediante las fuentes,
que las narrativas hegemónicas y contrahegemónicas reflejan la utilización del discurso como instrumento de poder, ilustrando, por un lado, el discurso hegemónico como una herramienta para afianzar el poder y por otro, el discurso contrahegemónico como una herramienta de resistencia.